En el programa de hoy vamos a conversar con dos personas que viven en Pinamar. Usted dirá, qué suerte que viven en Pinamar. Yo le digo que a veces, cuando uno va a Pinamar, dice, che, qué lindo poder vivir acá. Pero cuando le agarra el frío del invierno, es bravísimo, ¿eh? Además se encuentra con que casi no hay gente, todos los negocios cerrados. Pero qué lindo a la edad nuestra, Antonio, si pudiéramos irnos a vivir a Pinamar. Sí, la edad tuya. Bueno, ustedes saben que antes de presentarlo, estamos charlando y siempre Antonio Ambrosini se caracteriza por decir que yo soy de la era de Gutenberg. Es un especialista en el tema de informática y en medios de comunicación. Bueno, hoy hemos invitado a Claudia Gómez Costa, que ahora va a decir quién es y qué hace. Y a Alejandro, que también comparte muchas cosas con Claudia. Y en el curso del programa vamos a ir charlando un poco y discurriendo sobre las cosas que hacen. Brevísimo corte y empezamos el programa. Un domingo, como sucede siempre, se hojean los diarios y mi señora en un momento vino y me dijo, mira esto. Y esto era un artículo que salió en el diario La Nación, en Enfoques del diario La Nación, y seguramente la Cámara lo va a tomar. Y me dijo, esto puede ser un interesantísimo programa. Y yo digo que tengo una productora en casa absolutamente ad hoc y que funciona muy bien. Leí el artículo y realmente me encantó. Y además hizo una cosa, mi señora. Se fue a la guía de teléfonos y buscó Pinamar y buscó por el apellido de Alejandro. Lo encontró, lo llamó y me pasó el teléfono. Y así hablé con Claudia. Y así se armó este programa. Claudia, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Para nosotros es un honor. No. Sí, realmente. Vayamos. Así es que, bueno, dicho esto, nosotros nos dedicamos desde Pinamar a tratar de llevar con acciones concretas, reales, un poquito de igualdad de oportunidades en los lugares tan aislados de la patria como son las escuelas rurales, en sitios de muy difícil acceso y muy alejados. Para eso conformamos una fundación sin fines de lucro que se llama Fundación Aprendiendo Bajo la Cruz del Sur y que, bueno, quienes conformamos el Consejo de Administración de esta ONG sin fines de lucro, compartimos justamente los mismos ideales. Somos personas, amigos, entrañables de la ciudad de Pinamar, mi esposo, mi hija, el cura párroco, el padre Pablo, Verónica Cardoso, la Manucia, Claro, bueno, en fin, podemos pasar todo el programa el ingeniero Martín, ¿no? Y realmente, bueno, dijimos que íbamos a hacer estas cosas con nuestra fundación. Ahora, 2 veces dijiste, sin fines de lucro, como recalcando, y por ahí dando a entender, o yo entendí mal por mal pensado, que hay algunas fundaciones que no son sin fines de lucro. No lo sé, la nuestra es sin fines de lucro. Muy hábil respuesta, muy hábil. Por regla las fundaciones son sin fines de lucro. Hay muchos que utilizan fundaciones para obtener ventajas fiscales, eso lo sabemos. ¿Sí? Sin ninguna duda. ¿Y Alejandro? Y bueno, yo acá de compañero de tantos años de Claudia, que estamos juntos desde los 16 años. A la pucha. Así que es como que ya somos más que amigos. Bueno, surgió que ella hizo esta expertise, aunque es maestra de alma y de horas aula por años, más de 18 años, hasta que por ahí sus limitaciones por un problema de discapacidad muscular que tiene, la puso a estudiar y descubrir estos caminos de la nueva tecnología. Y entonces conformamos la fundación, empezamos a trabajar y vimos que llegar con pequeños granitos de arena, había que elegir esos granitos de arena. Y quizá las escuelas rurales fueron un buen puntapié inicial para darnos cuenta de la belleza y la inmensidad de nuestro país, que lo conocíamos desde un costado turístico y no quizá desde sus necesidades, y sobre todo estas tan específicas como son la aislación, o sea, el aislamiento de ellos y la suerte. Ustedes no se refieren a las escuelas rurales, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires,
sino de lugares alejados, Exacto, fronterizos casi. diría. fronterizos. Sí, sí, sí. Y algunas de la provincia de Buenos Aires que están muy aisladas también. También Por hay. ejemplo, hemos llegado a escuelas a las que tuvimos que acceder en lancha, colectivo, porque una escuela cerca de Buenos Aires en la que hay que salir desde el puerto de Campana, es una escuela que está muy aislada en el medio de una isla, justamente en el Paraná de Las Palmas. O sea que también hay en la provincia de Buenos Aires, pero en su mayoría están en zonas más alejadas en todas las provincias. Ahora, en este artículo vi que ustedes trabajan mucho en el norte ahora, en la quebrada de Humahuaca, pero antes lo habían hecho también en las provincias del sur. Sí, tenemos varios programas en desarrollo y bueno, quiero decir que un poco lo que yo contaba hoy, esto de que era sin fines de lucro, también era para decir que nosotros somos personas comunes, no somos personas que hacemos filantropía con nuestros recursos y que los disponemos para estas causas. No tenemos recursos económicos, entonces, ¿cómo hacemos para llevar adelante esto? Es recurriendo realmente a la generosidad de gente, empresas que ponen esos recursos económicos porque confían en nosotros y en nuestra trayectoria para que lo podamos hacer. Ahora, lo que no se dijo todavía es, bueno, está bien, van a las escuelas rurales. ¿Para hacer qué? Claro. Porque la dimensión es esto, me Ahí parece. está. Bueno, ¿querés contarlo vos? Bueno, yo le voy a hacer un redondeo y vos vas a ser más específica. En realidad surge una historia de ver qué podíamos hacer con el objetivo que era acercar nuevas tecnologías. A veces uno se pregunta, ¿por qué no llevar? Porque nos lo han dicho, ¿no? No en las escuelas precisamente, sino pares. ¿Por qué no llevar, no sé, lápices, libros, comida? Bueno, porque eso, dentro de todo, si están ahí, lo tienen a su manera, con su cultura y en su modalidad, que es respetable, es mejorable, pero esto no lo tienen ni lo tendrían. Y que realmente es revolucionario cómo les produce cambio. Entonces, hemos llevado proyectos que ha desarrollado Claudia con su equipo dentro de la misma fundación que lo hemos consensuado a empresas que tienen compromiso social. ¿Pero en qué consisten esos Bueno, nosotros proyectos? desarrollamos programas Ahí está. por los cuales equipamos con computadoras, conectamos a Internet, pagando el servicio mensual de Internet, que en casi todos los casos es con modalidad satelital porque no hay otra forma debido al aislamiento de los lugares y bueno, Y la justamente porque no tiene otra posibilidad, y la capacitación docente para el buen uso del recurso. Esa capacitación docente hace que esta llegada de Internet sea utilizada de una manera maravillosa con sus alumnos y con la comunidad donde están insertas esas escuelas, porque realmente cada escuela no es solamente la escuela en los maestros, los niños, sino que además tiene una influencia muy grande con la comunidad que la rodea, que generalmente es rural y dispersa, en la selva, en los montes, en los cerros, en fin. El centro social de esas poblaciones es la escuela. Así como hoy se estudia si el centro social de un barrio marginal no debiera o podría o debería restablecerse que sea la escuela. Porque de hecho todavía es esa institución esencial que convoca, que moviliza de algún modo al respeto, totalmente no perdido aún. Y entonces, claro, en esas localidades la escuela es el centro social y la punta, digamos, de lo que es el funcionamiento. Entonces, llegar con todo esto hace que verdaderamente modifique situaciones que nosotros a veces casi no podemos medir. Extremas como desde hacer consultas médicas. Espera. Bien. Un segundo, Alejandro. Vamos a ir un poquito más despacio. Bueno. Porque si no, quiero ir especificando un poquito. Yo estoy pensando, y seguramente, ¿en qué lugares? Porque ustedes dicen en lugares de montes, alejados. Denme algunas localidades, provincias, como para ver si después Alan en la producción arma un mapa y puede entrar a meter un poquito esto para visualizarlo. Sí, a través de los programas, como les digo, que desarrollamos con este fin del buen uso de la tecnología aplicada desde la educación, tenemos presencia en provincias, casi todas las provincias del país. Un programa se llama Humahuaca Escuelas en Red.
por el cual hemos equipado, conectado a Internet con modalidad satelital y capacitado a los docentes de 23 escuelas de la quebrada de Humahuaca. Desde ya que no de la red troncal, de la ruta más transitada, sino la parte las turística que rodean, claro, son las escuelas que se encuentran en los alrededores y a veces con acceso muy dificultoso. A 2 de ellas, justamente hace unas semanas, hemos llegado a lomo de mula, 14 horas para llegar a la escuelita, trepando con... Bueno, me gustaría que después lo cuente Alejandro, Sí, porque esa es la mía. yo por mi discapacidad no lo pude hacer, lo hizo Alejandro con el ingeniero y con quienes fueron a llevar todo en los burros cargueros que iban hasta ese lugar. Otro de los programas se llama Salta Rural Escuelas en Red, y allí también llegamos a escuelas de los cerros salteños. En ese caso sí debemos agradecer y mucho el contar con el helicóptero que nos cede el gobernador Urtubey, que es de la aviación de Salta, y entonces nos lo prestan para que podamos llevar todo el equipamiento a las escuelas. Y luego tenemos en desarrollo otro programa que se llama Parques Nacionales y Escuelas Interactivas, donde vinculamos las escuelas rurales que se encuentran cerca o dentro de los parques nacionales, para que en un trabajo conjunto entre guardaparques, maestros y alumnos, vayamos poniendo en valor nuestro patrimonio natural y cultural. Y bueno, las provincias son Tierra del Fuego, sí, tenemos un mapa, pero después se los iba a dejar. Porque está porque bueno, es realmente lo que justo vos todo el planteabas país. está ahí. Esta vuelta es importante, ¿no es cierto? Tierra del bien Fuego, documento. Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, ¿Están La los blogs Pampa, abajo? Buenos Aires, sí, La Rioja, San Bueno, ahora Juan. después lo vamos a tomar esto. Sí, Tucumán, Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Bueno, sí, Formosa, que Chaco. muchísimo. Sí, sí. ¿Sabés lo que se me ocurre? Yo pensaba otra cosa. Pensaba que dos personas como Alejandro y Claudia tienen vocación política, vocación social, y la canalizan a través de una ONG, porque en realidad los instrumentos naturales del Estado no, o son indiferentes o son incapaces. Entonces, uno ve también la poca participación que tiene la sociedad en la política y cómo descree de los políticos. Pero en vez de quedarse en sus casas, deciden, bueno, algo voy a tener que hacer por esto. Y en vez de cruzarse de brazos, toman tiempo, el poco tiempo que deben tener de descanso, para dedicarse a resolver un problema de infraestructura, de servicios, que es fundamental. Y en este tren de cosas yo estaba pensando también, y hablábamos fuera de cámara, de el 1.000.000 de computadoras que van a dar el gobierno a los chicos. Si esto va a funcionar, sí o no. Punto. Hacemos un corte con este interrogante tuyo y en el segundo bloque entramos a discutir esto. Bueno, Antonio Ambrosini dejó un interrogante. Bueno, en tren de reflexionar, ¿qué pasa con esta acción del gobierno de dar ordenadores gratis a cientos de miles de chicos? Si esta es una buena medida, porque lo que planteas es que haría falta conectividad en muchos de estos lugares, y que no importa tener el ordenador si no hay conectividad. Sí, lo que realmente hoy en día hace a la diferencia, marca una notable diferencia en las escuelas, sobre todo en las escuelas aisladas, es el estar o no conectado con el resto del mundo, porque uno de los grandes valores al conectarse a Internet es justamente no estar más aislado y tener comunicación a su alcance. Entonces, en tanto la entrega de computadoras esté acompañada de, por un lado, esa conectividad, y fundamentalmente, me parece a mí como pedagoga, Sí. por la capacitación docente, que debe ser condición sine qua non, bueno, va a ser maravilloso, porque en este caminar por la patria que tenemos hace ya tantos años, más de 6 años que llevamos haciendo estas cosas, vemos que nuestros colegas no están capacitados para utilizar estas tecnologías que para ellos es nueva todavía. desean. ¿Lo desean? Claro. O algunos son reacios a aceptar. Bueno, a veces ese ser reacios al comienzo es un poquito de temor, Claro. pero inmediatamente cuando se explica, y sobre todo si quienes dialogamos somos pares, y si vemos que se dialoga entre colegas, esas defensas caen, e inmediatamente se establece una relación lindísima
que bueno, es la experiencia que nosotros tenemos capacitando ya a más de 3.000 docentes reales durante estos años, y ver que eso hace que la tecnología se use bien. 3.000 docentes es una cifra importantísima. Sí, si lo esos proyectás. son Claro, directos, ¿no es cierto? Es muchísimo más, porque indirectamente son muchos más. Y no lo mandamos Sí. a hacer. O sea, no mandamos a hacer las cosas. ¿Cuántas las personas hacemos nosotros? integran? Las hacemos nosotros. Claro, eso que hacen ustedes, pero Sí. ¿cuántas personas No integran? Muy tantas, pocas. no, sí. Nos Lo hace- manejamos, perdóname, nos manejamos en nuestras vacaciones, coordinamos nuestras vacaciones. Es un trabajo muy ajustado de logística. Y con los voluntarios que también vienen, con los cuales nosotros cubrimos sus gastos, no le pagamos para hacer esto. Tenemos una sola persona rentada, ¿Una que es sola? la que hace el seguimiento tutorial de todos los docentes de todo el país y de los distintos programas, para tener permanente contacto de 4 horas, ¿es? Sí, es 4 así. horas, a ver. Nosotros capacitamos a los docentes en forma inicial. Cuando ustedes Cuando vamos, equipamos, conectamos. Está bien, En espera, ese espera un momento, poquito, sí. un segundito. Cuando ustedes van por primera vez, Sí. ¿no es cierto? ¿Cómo se presenta el Ah, cuadro? mucho antes se trabaja para Se llegar trabaja ahí. mucho antes. Ah, bueno, la esto es- logística es de Sí, está muchos, bueno, no explícate. claro, es de muchos meses Porque si previos. no, uno dice, puede estar ¿Cómo pensando- llegaron Claro. los Reyes Magos? Claro, exactamente, ¿no? Llegaron ya con las computadoras, no. Nosotros previamente tenemos, por empezar, un sinnúmero ya de pedidos para poder llegar a esos lugares. La gente se va enterando de lo que hacemos de a poquito y bueno, nos van pidiendo de distintos lugares del país. Entonces, yo más o menos voy estudiando esos pedidos y trato de ver si hay lugares donde se pueden reunir con algún determinado programa que me permita, una vez desarrollado ese programa, ya de una manera sólida, académicamente sólido, con los objetivos correspondientes, pedagógicos, con lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar en esas zonas, cuál es la aprobación, currícula que vamos la a tener, aprobación la ministerial. aprobación del Ministerio de Educación tienen correspondiente, aprobación del en todas las ministerio. provincias donde trabajamos. Una vez que más o menos evalúe todas esas condiciones, se desarrolla el programa y después viene la parte que es ir a Pedir pedir, la plata. A pedir los plata. recursos ¿Cómo se financia? para Claro, poder exacto. hacerlo. Pero ¿cuánto tiempo dura? Supongamos que este programa mañana se vea por internet y entonces maestros de alguna escuela se les ocurra escribirles y pedirle, bueno, tomemos contacto. Bueno. ¿Cuánto tiempo pasa entre los pedidos y las definiciones de este tipo, por Y ejemplo? no lo podemos decir con certeza porque va a depender de la buena voluntad de quienes quieran colaborar y poner su dinero No, vamos en a esa hablar del dinero, realización. sí, depende de dinero nada más. No, depende del dinero, la Porque realización hablaste de- concreta. Claro que Porque sí. hablaste de todo un esquema de preparación, Todo lo de demás, análisis. digamos, no hablé de dinero porque todo lo demás lo hacemos nosotros y es absolutamente ad honorem. Factible. Y Entonces lo factible. hacemos nosotros, toda esa parte. Por eso no hablé de dinero. Cuando llega el momento de hacerlo, sí, porque necesitamos, a lo mejor conseguimos computadoras, pero necesitamos quien se haga cargo de lo que cuesta conectar a Internet y de lo que cuesta sostener esa conexión de Internet en el tiempo ininterrumpidamente, porque es una condición también Es sine importante, qua Porque non eso es de la época para de las Gutenberg. escuelas. No sé si te dicen ¿Eh? claro que está ahí. Es como si te agarra una heladera y no tenés conexión eléctrica. Claro. Claro, Digamos, nosotros, una computadora. Eso lo entendí, ¿eh? pero por ejemplo, te cuento para hacerte más anecdótico el tema, pero bien puntual en una gestión concreta. Todo esto de los proyectos, la elaboración, la logística es un poco para que se sepa que es muy serio y nunca entramos por la banderola. Siempre entramos con el permiso de los dueños de casa, con el consentimiento, el aval y el encantamiento que esto produce, porque verdaderamente como está aprobado y está demostrado y es corroborable, realmente... Y no son competencias del poder político de turno. Exacto, no, por supuesto, sí es para la gente y No. para los niños. Que también eso Nada también más. es Es importante. muy clarito, es para el maestro que allá no llegan y para los chicos que menos les llega. Entonces, llegamos. Lo anecdótico era, por ejemplo, y puntualmente, que nosotros, una vez que está todo eso preparado, hay que salir a vender el producto a un sponsor. Claro. O sea, decirle, esto cuesta esto, abierto el plan de negocio, llámese como sea, los gastos, para que vean en qué los gastamos y que vean que realmente les sirva o no comercialmente a ellos hacerlo. Realmente
tiene un encantamiento que se enamoran más del proyecto que de lo que el marketing les puede ofrecer, pero lo hacen con muy buena voluntad y mucho cariño y un compromiso que lo han demostrado en el tiempo también, porque contractualmente esto se hace muy serio, tienen un plazo y después podían cancelar la conexión de un año y medio. Hasta ahora, por la productividad que tiene esta red viva, jamás cortaron ninguna conexión y llevamos muchos años. Y estamos hablando de más de $300 por mes por escuela. Es mucho dinero. Quiere decir que indudablemente hay un compromiso social sólido y una red que se mantiene estable y en vigencia, aunque te cambie la maestra, la directora o lo que sea, porque ya se hizo raíces en la comunidad. Sustentable. Yo creo que sí, al menos La el fundación afecto. se llama Aprendiendo. Utilizaron un gerundio. Que bueno, para los que fuimos redactores siempre es una palabra complicada, pero también implica una actividad permanente, Sí. una cosa que está siempre en movimiento. Y yo la creo humilde, porque realmente... Todos aprenden, todos Sí, aprendemos. porque nosotros podremos ir a esos lugares a llevar lo que creemos que sabemos hacer, creemos que podemos enseñar algo, pero lo que siempre nos termina pasando es que aprendemos tanto. Son personas que a lo mejor son tan humildes, pero tan sabias culturalmente, te dejan tanta riqueza en el alma, que salís con un espíritu tanto mejor, que es aprendiendo. Y yo creo que, Es que en eso... ayudar ayuda. Ayudar ayuda y la verdad es que, bueno, hablando de esto que ustedes decían, ¿no es cierto? Que a veces, tantas veces nos dicen, no, bueno, tienen que ir ustedes a hacerlo. Sí, para nosotros vamos y es un placer hacerlo. Yo no podría ya, digamos, sabiendo que puedo hacerlo, mirar para el costado, cuando veo que hay esa necesidad y que yo puedo ayudar. Tengo a lo mejor esa facilidad para reunir los recursos, para unificar lo que fuere, y lo logro para todas estas personas. Y no podría no hacerlo. Claro. Dos cosas acá, hacemos un breve paréntesis. ¿Cuál es la formación de ustedes? Yo soy maestra de alma y de vocación durante más de 15 años en el aula real. Y luego, bueno, cuento rápido que tuve una alumna en un primer grado con una dificultad motora muy severa. Ella no podía escribir con el lápiz y yo me planteé cómo y por qué tenía que hacer que esa criatura aprendiera a leer y escribir utilizando las mismas herramientas que el resto, si no podía. Esto era el año 97, o sea, no se utilizaba todavía computadoras en el aula. Vi una vieja computadora arrumbada en una escuela, la condicioné, logré que la inspectora aprobara lo que a mí se me había ocurrido, porque vi que ella así iba a poder escribir en el teclado, y Mili terminó su primer grado feliz, escribiendo en su hoja, que era la pantalla esa media naranja antigua que hacía rayas, pero escribía, leía, y eso hizo el clic que me hizo pensar en ese momento que, bueno, tal vez podía continuar mi formación y ayudar desde otro lugar. Por eso terminé mi licenciatura en educación, la hice en la Universidad Nacional de Quilmes, fui la primera egresada de la Universidad Virtual de Quilmes. Luego fui profesora en la universidad, en la misma, y después hice mi formación de posgrado en Flaxo, en Nuevas Tecnologías en Educación. Ahora, qué hermoso. Esa es mi formación. No sé si usted habrá notado, lo que yo sí noté de entrada, por lo menos yo lo noté, y no sé si vos, Antonio, que en vez de decir, soy graduada de tal cosa, ¿verdad? Dijo, soy maestra. ¿Viste? Es lo primero. Yo tengo un gran amigo, creo que vos también, que fue ministro de Educación, ya con sus 80 y tantos años en este momento, de una lucidez espectacular, y un hombre que sabe de educación. Yo le voy a decir, Antonio Salonia, que cuando se le pregunta qué es, maestro. No existen los títulos, nada, maestro. Qué lindo si volvemos un poco a retomar ese esquema de el maestro. Así que me encantó cómo te presentaste. Gracias. ¿Y vos, Alejandro? Bueno, yo soy médico pediatra, ahora especialista en viajes en mula, Claudia, porque, bueno, y casualmente cuando llegamos a estos lugares, a veces las necesidades, siempre igual con el mismo respeto que te hablábamos en la parte educativa, nos contactamos con la gente de salud para que sepan que, como en esos lugares, hay lugares donde no van los agentes sanitarios porque han fallecido muchos en el camino,
fíjate a lo que se llega, que por ejemplo se perdieron 7 agentes sanitarios en los últimos 9 años en esas escuelas tan aisladas por los precipicios. Se perdieron, quiere decir que fallecieron, ¿no? ¿Estamos hablando de dónde? De Salta y bueno, la zona jujeña también. Entonces, cuando yo voy y nos podemos conectar, les ofrecemos llevar cosas que ellos quieran mandar o en su defecto que yo pueda llevar si a ellos no les importuna. Lo reciben de muy buen agrado y aprovecho, y entonces, como lo hablan ya los docentes con los papás de los chicos, y como te digo que es el centro, la escuela de esas comunidades, aprovecho a revisar los chicos, después se suman las madres y después se van atreviendo los padres. Entonces, revisamos a toda la comunidad, porque siempre estás, cuando vas a esos lugares tan aislados, te quedás a vivir en la escuela albergue un día hasta el otro día, así que da el tiempo, no son grandes comunidades, y verdaderamente es lo que decía Claudia, es muy fuerte, muy enriquecedor las cosas que escuchás de lo respetuoso y de su cultura y de ensamblar las distintas modalidades, ¿no? Porque en definitiva vos te vas y ellos siguen pariendo solos. Sí, sí, claro. O sea, es así de clarito. Es la realidad absoluta. Claro, entonces ver qué es lo poquito que puedes acercar vos. Y hablando de ese poquito que podemos acercar, para darte lo anecdótico, lo que dije de las mulas, pues si no se entiende, una de las escuelas que íbamos a ir, había gente que muy sensibilizada por lo que estábamos haciendo, habían conseguido paneles solares, porque también estaba a preguntarse, ¿y ahí qué? ¿No? Paneles solares, un grupo electrógeno, una notebook muy buena porque tenía bajo consumo, o sea que era ideal para todo esto. La antena satelital, estaba todo a 2 escuelas, una que se llama Escuela de Alonso y la otra escuela se llama Loma Larga. Es a 60 kilómetros por arriba de los cerros y hay que llegar casi hasta 4.800 metros de altura. Bueno, íbamos a ir en un helicóptero que no se concretó, de otra provincia, dependiendo de nación. Entonces, la decisión última de un grupo de amigos, como si nosotros 4, más las mujeres de ustedes 2, fueran amigos, o casi amigos, en esta gesta, decimos, bueno, muchachos, esto, si lo postergamos, no lo hacemos, hay que ir. ¿Y cómo vamos? Bueno, mañana, 6:30 de la mañana, hay que ir, y lo que íbamos a cargar en burro, aparte le pedimos mula y nos subimos nosotros y vamos. Bueno, vamos, y así fue. Nosotros 3, ellas 3 se quedaron, nosotros 3 fuimos, pero sin saber de qué se trataba. Y verdaderamente, no sé si hubiéramos ido si sabíamos de qué se trataba. Fue una aventura, no una inconsciencia, pero la gente es humilde, para ellos es su realidad y lo toman con naturalidad, cosa que no estábamos ni físico ni humanamente preparados para eso, pero lo logramos porque indudablemente atrás de todo esto siempre hay un empujón desde muy arriba que hace que lo que tiene que ser se produzca. Y bueno, fuimos y no es ir en mula, es hacer 60 kilómetros de los cuales los descansos son en mula y las trepadas y los descensos intensos son abajo de la mula, así que es caminando. Y eso hicimos durante 14 horas, llegamos a destino con un gran esfuerzo y con el alma ancha así, porque lo habíamos logrado y no creíamos, casi que lo íbamos a poder lograr. Que ahora sería bueno que contarles que iba Alejandro y las otras 2 personas eran voluntarios de la fundación. Sí. Un ingeniero en sistemas y un técnico en informática. El ingeniero iba a conectar la antena puntualmente y que Juan Santoyani y Guillermo Serioni iba a poner a punto todo lo que era el tema de la máquina. Así que bueno, realmente nosotros no tenemos palabras para agradecer a estas personas que cuando le decís vamos, te dicen sin condiciones, vamos, aunque sea en la mula. ¿Tengo tiempo para decir algo? Rapidito, porque... No, si no espero el próximo. Mejor en el bloque. Esto también es Argentina, ¿eh? Esto también es Argentina, aunque parece que no fuera. Venimos enseguida. Bueno, y seguimos en nuestro programa conversando con Claudia y con Alejandro. Fundación Aprendiendo. Ahí le va a aparecer esto. Y después Aprendiendo tiene algo más que es Bajo la Cruz del Sur. No vamos a tener tiempo que nos expliquen todos estos detalles de los nombres, etcétera, pero Antonio, en el bloque anterior querías hacer alguna referencia. Sí. Yo a veces pienso cuando leo que en los diarios de Buenos Aires dicen que hace un frío terrible. Pues ¿a dónde voy con todo esto, no? O sea, que hace 5 grados o 3 grados bajo cero de sensación térmica, y la información que sale de Buenos Aires son las que replican en todos lados, o que en verano hace mucho calor,
Y el tipo que está en Santiago del Estero tiene 45 grados en verano. Entonces que haya 39 grados en Buenos Aires no es una noticia para él. Ni que esté cerrada la 9 de julio por los piquetes, porque la verdad que él no toma por la 9 de julio cuando sale de la banda para ir a Santiago del Estero. Pero hay una voz que se construye acá en Buenos Aires, y como está ordenada la comunicación, es la voz que se escucha en todo el país como si fuera una voz única. El tema del programa de la conectividad permite no solamente que ellos cuando van y tengan esas experiencias escuchen y aprendiendo, sino que a su vez ellos tengan voz, porque la conectividad les va a permitir insertarse y que seamos ellos escuchados desde Buenos Aires, que no son escuchados. Por eso decimos cosas, por ejemplo, cuando nevó en Buenos Aires hace 3 años, yo pensaba, el tipo que está en Ushuaia, que nieva durante 3 meses, ¿qué le importa que haya nevado en Buenos Aires? Digamos, es una noticia para los porteños, pero si esa noticia se hace como una noticia uniforme de una voz única para todo el país, deja de entenderse el sentido federal del país. Bueno, una de las cosas, perdóname, pero que se aprecia absolutamente que en todos los que son sistemas informativos, en los canales de televisión, existe la capital federal, no existe el país. Claro. Esto es así. Entonces yo les quería preguntar, ¿cómo ven ustedes este fenómeno de la conectividad, de la masividad, del hecho de que regiones alejadas del país puedan escucharse y ustedes puedan darle voz a gente que tiene su voz pero nadie las escucha? Si eso, tuvieron alguna experiencia, si eso les va a permitir también una nueva forma de integración al país. Y yo creo que sí. De hecho, hay muchos ejemplos y anécdotas que tenemos en estas vivencias, porque haciendo referencia a cuando llegamos a este lugar, Loma Larga. ¿Esto es en Jujuy? En Jujuy. ¿Al norte de la quebrada? Claro, al oeste. Al oeste de la perdón, quebrada. al este, ¿no? Al este Sí, de la quebrada. al este de la quebrada. Bien al este, pasando varios cerros. Por esos cerros nos tocó neblina, llovizna, nevada, viento, frío, un sol que rajaba la tierra porque se asciende y se desciende en distintas oportunidades. Bueno, al llegar a la noche allá, llegamos tiritando porque indudablemente se sintió todo ese viaje, prender el fuego y preferir llorar del humo del fuego húmedo, pero recibir calor, y después estar en condiciones con un mate cocido caliente y pan al otro día para poder arrancar a la conexión con el ingeniero, con Juan Santoianni y con Guillermo Serioni, que fueron los que apuntaron la antena a 36.000 kilómetros de la Tierra. Está la antena y con los grados justos para poder dejar una buena conexión, porque nadie se las va a ir a ajustar. Claro, o sea, claro. es como que quede imposible mejor que eso. Claro. Y acercarse a una persona mayor, voy al hecho de lo que me preguntabas puntualmente, ¿no? Una viejita de 77 años, Felipa Jerez, me acuerdo hasta el nombre, ¿no? Que hablaba con gran orgullo de su cultura colla y que decía que a ella ya le dolían los huesos para volver a Huacalera, que era su pueblo cercano bajando los cerros, para poder llegar, que en otra época alardeaba que con su guagua atada y su leña colgando iba en 3 horas, y ahora paraba 3 veces llorando todo el día para llegar, si tuviera que llegar, del dolor de huesos. Y que entonces, como ya no bajaba, le habían dicho que con esas cosas que habíamos traído, quizá ella podía conocer a sus nuevos nietos que vivían en Buenos Aires porque su hijo era enfermero del hospital militar. Así que, si escucha el programa, tanto ella o él ya saben que en algún momento los maestros iban a tratar de contactarlos, porque la máquina que dejamos tiene cámara, así que hasta los va a poder conocer. Por eso el tema no es lo que la tecnología le hace a la gente, sino la que la gente hace con la tecnología. Claro, este es el dato. Ahora, una breve interrupción a esto, y es la siguiente: ¿cómo es viajar en mula? Porque ni vos ni yo viajamos en mula. Claro. Nosotros creíamos que viajar en mula era subirse a la mula e ir, y les voy a contar algo muy gracioso. Llevamos pomadas por si nos paspábamos. Ojalá hubiera sido eso. Ojalá hubiera sido eso. En realidad, viajar en mula significa que la mula es el recreo del viaje. ¿Cómo? Claro, porque la mula es para ir donde uno puede ir descansando sobre la mula. La mula no te va a trepar ni va a hacer descensos con uno encima porque no puede. Porque se lastima, porque no camina, porque es inteligente y porque te lleva donde te puede llevar. Entonces, esos lugares donde uno podría caminar, la mula
a uno lo va a llevar. Pero los demás lugares de trepadas o de descensos bruscos son donde uno tiene que ir agarrado de la mula o dejando que la mula haga punta en el camino, porque ahí la mula no nos puede llevar. Así que ir en mula ¿Cómo te agarrás de la mula? En realidad la mula va, cuando va ascendiendo va sola y uno la va esperando, va viendo por dónde va subiendo. Y cuando va descendiendo uno va delante de ella atado, o sea agarrado de la rienda, porque te sirve de ancla y entonces uno no se cae porque ella con sus 4 patas se va firmando, entonces uno va resbalando pero sujetado por ella. Y el camino seguramente El camino no es muy el angosto. camino que usted está No, pensando. no. El camino es de pequeñas lajas finitas que resbalan, que es angosto en el precipicio de un lado y la ladera del otro, inclusive en algunos lugares es inclinado. En un lugar, por ejemplo, me tocó a mí, con suerte, que una mula, la que me llevaba a mí, se empacó porque había una grieta grande producto de la lluvia y quiso trepar. Pero, o sea, no quiso seguir el camino, quiso trepar, entonces a mí me tiraban, entonces me tuve que bajar. Y al bajarme, me tuve que bajar fue tirarme de la mula. Y me caí al precipicio, pero como la grieta era grande, quedé trabado en la grieta. Y me agarraron, no me pasó nada, pero bueno, podría haber pasado y no pasó. Cuando las cosas no tienen que pasar, no pasan. ¿Para cuántos kilos transportan para llevar todo el equipamiento para instalar? Claro. El equipo lo llevan los burros cargueros. 50 por En animal. general, 50 kilos. Y nosotros, por ejemplo, teníamos grupo electrógeno para hacer frente a la falta de energía que a lo mejor los paneles no daban para toda la instalación. En fin, teníamos muchísimo equipamiento. Pero Contratamos burros para llevar el equipamiento y 3 mulas para nosotros 3. y una persona, digamos, llevaba la antena a pie. Sí. ¿No? Cargada como una mochila, lo la más envolvió en sorprendente- un poncho y 14 horas con la antena. Lo más sorprendente fue cuando la mula armó la antena y puso el sistema operativo del programa. Ahí quedaron todos asombrados. Esa es la idea del ingeniero que nos dice, tendríamos que haber de adiestrar a las mulas para futuras. Ahora, ¿cómo reciben excursiones. los chicos esto? Porque hemos hablado mucho de las actividades que están haciendo, que son realmente maravillosas. Ahora, ¿cómo son los chicos? Los ¿Cómo chicos viven son esto los deliciosos, chicos? son deliciosos como en cualquier lugar del país. Si se les da la oportunidad, son igual que cualquier chico, se deslumbran al comienzo, tienen esas caritas de asombro, inmediatamente quieren explorar, quieren tocar, no tienen temor. No. Claro. Rápidamente Es decir, aprenden. no son distintos de los de No, No Y son distintos a rapidísimo ningún porque otro es fácil. chico. Aprenden a pasos agigantados, para ellos también comprenden rápidamente desde muy chiquitos que eso es una necesidad, el poder estar comunicados, porque lo que nosotros hacemos después de capacitarlos, digamos, en forma inicial presencial, es continuar acompañando un año completo, Ahora, pero un un año momento, lectivo completo. Eso inicial presencial, Sí. ¿cuánto tiempo lleva? Y nosotros, depende dónde estén ubicadas las escuelas. En estas escuelas, bueno, se hace 2 días completos en la escuela con la directora y los maestros para que solamente aprendan mínimamente lo necesario para poder luego comunicarse y continuar vía internet. O sea, mandar un mail. Yo les Y ya. aseguro como pedagoga que mandando un mail al principio, es decir, nos aseguramos que lo aprendan perfectamente, de atrás para adelante, adelante para atrás, y una vez que ellos pueden mandar un mail, enseguida comienza la comunicación y con ellos tenemos que continuar puramente en forma virtual y realmente lograr Estamos hablando maravillas. de chicos de qué edad, Hay de todas edades. de estas edades, digamos. Hay de todas las edades, porque en esas escuelas, la escuela primaria alberga no solamente chicos de escolaridad, digamos, de edad normal para la escolaridad, de 6, 7, 8, 10, 12, pero también hay de 16, de 15, 18. Hay, por ejemplo, situaciones de madres niñas en Claro, estas que llevan sus comunidades bebés. que llevan sus bebés a la escuela, Al albergue. al albergue, y nos ha pasado de volver a una escuela y una de las alumnas que había tenido su bebé, así que llevarle el cochecito para que pueda dejarlo allí en esas parecitas de adobe y el bebé esté mientras la Transgrediendo mamá... culturalmente a sigue- llevar la guagua atada. Claro, pero la mamá sigue estudiando y bueno. Tenemos que hacer nuestra última pausa. Volvemos de inmediato.
Bueno, iniciamos la última parte de nuestro programa de hoy, dedicado a conversar con esta pareja que está haciendo maravillas recorriendo el país y llevando algo que a mí no se me había ocurrido, que uno piensa, claro, Internet es para determinado nivel, para determinada gente, etcétera, y en algún momento, el inicio del programa, Alejandro dijo, y mucha gente nos dijo, ¿y por qué no llevan lápices, nos llevan cuadernos, nos llevan otra cosa? Van a llevar Internet a los cerros. Y sin embargo, Internet a los cerros. ¿Qué la gente les puede ayudar a ustedes en esto? Bueno, estar atento a esto significa estar alerta a que siempre se puede hacer algo. Nosotros seguimos trabajando en función de agradecer cuando nos invitan como ustedes en los distintos medios, porque un día Claudia va a la mañana a un programa, y yo digo, Claudia, vamos a dormir el sábado a la mañana. No, pero hay que ser agradecido, la gente por algo te llama. ¿Tiene un sitio web, Alejandro? Sí. Ahora les pasamos todo. Sí. Entonces, cuando fue ese programa, está hablando de una escuela a la que íbamos a ir, como si ahora ya tuviéramos la siguiente. Y una señora llamó al programa para decir que ella, en el 2001, su marido había fracasado en una industria de zapatos, pero ella, indignada, había guardado todos los zapatos que habían quedado de la producción en el altillo y tenía todos los zapatos para los chicos de esa escuela. Así que le mandáramos el listado de los números de los chicos. Claudia pidió el listado de los números de los chicos y esos maestros, que Claudia siempre los llama héroes civiles, mandaron el listado de todos los zapatitos de todos los chicos menos de sus hijos. Porque no estaban escolarizados todavía. O sea, entonces no se todavía hay atrevieron cosas a pedir que no, para sus viste, que hijos. seguís aprendiendo y aprendiendo. Sí. ¿Cómo es el sitio? ¿Lo pueden decir ahí? Sí, nosotros tenemos el programa Humahuaca Escuelas en Red, es humahuacaescuelasenred.blogspot.com. El programa Parques y Escuelas está en parquesyescuelas.blogspot.com y el de Salta es Salta Rural Escuelas en Red.blogspot.com. Bueno, eso va a aparecer en Sí, la pantalla. bueno, y nuestro correo Sí. fundacionaprendiendo@gmail.com. Bueno, yo tengo algo para pedir si ahora También te dijo eso. justo dijo eso, me atrevo a hacerlo porque es algo que todavía no pude resolver hasta este momento. Tenemos la donación de otra escuelita, es decir, de la conexión a internet de otra escuelita en los cerros salteños, tenemos casi todo listo, pero nos faltan paneles solares. Así es que, bueno, si alguien está escuchando y gustaría colaborar con algo para comprar los paneles, que se ponga en contacto con nosotros. Nosotros, cabe decir que no recibimos nunca, es decir, no juntamos dineros. Siempre tratamos de que si hay alguna donación o una parte de una donación se pongan de acuerdo, compren el producto o Que nos dicen dónde, nos piden porque asesoramiento sabemos y que es lo demás. más conveniente. Pero en general no es que decimos nos dan dinero. El dinero nosotros invertimos. No, generalmente no, porque Al revés. preferimos que... Nosotros decimos qué es lo conveniente. Claro, nos hacen falta entonces puntualmente, al menos que nos llamen porque tenemos que decirles las especificaciones, pero un panel solar, por ejemplo, eso nos haría falta y con eso ya tenemos prácticamente después de vacaciones de invierno conectada una escuela más. Es decir, que las vacaciones de invierno ustedes se van y las vacaciones del verano no están en Pinamar. No, Sí, en las ahí de sí, verano ahí sí. estamos en Y Pinamar. porque también los chicos Sí. están de vacaciones en todo el país. Entonces, esas son de trabajo en Pinamar. Normalmente es que Alejandro pide las vacaciones en el hospital y en sus vacaciones salimos a hacer estas cosas, ¿no? Antonio es un hombre que está muy vinculado a todo lo que es comunicaciones y a las empresas que se dedican a estos temas de comunicaciones también. Les puede interesar. Que les puede interesar esto. Claro. Porque acá hemos hecho programas con gente de Google, con distinta gente, y por ahí esto puede ser un tema interesante que ayude, digamos, o gente de Microsoft, etcétera, que yo puedan... si puedo quisiera... Empecemos a pedir, ¿eh? Claro, y quisiera pedir, pero primero agradecer profundamente porque las personas que nos ayudan desde las empresas realmente se han involucrado tanto con nosotros que compartimos realmente los programas de una manera entrañable. Yo quiero agradecer fuertemente a ellos porque siempre es el factor humano, me parece a mí, el que determina las situaciones, y las empresas son empresas, suena como algo frío, pero realmente los que se involucran en cada cosa son las personas.
Y allí dimos con personas maravillosas. Nos ayuda Telefónica y Fundación Telefónica con su programa, y que es nuestro también, y de Microsoft, que también está en ese programa, y de Parques Nacionales, que nos avala para poder hacerlo, que es el de Parques y Escuelas. Y después, bueno, la Fundación Banco Macro, que es el que nos ayuda en el norte, servicio satelital, Microsoft también en el norte, ¿Ustedes tienen idea Dell con las computadoras. de cuántas en fin. escuelas están en esa situación? ¿De cuántas son las necesidades que hay en el país? Y las escuelas rurales son más de 10.000 en Más todo de el 10.000 país. escuelas Sí, rurales. aproximadamente 12.000 escuelas rurales. Y se está terminando, digamos, todo un mapeo que es un censo de escuelas rurales que se vino realizando a través de los años. Pero bueno, nosotros vamos haciendo de a poquito lo que podemos. ¿Y cuántos docentes tienen ustedes ya en este programa de...? Y más de 3.000 docentes capacitados y 85 lugares conectados. Felicitaciones. No, muchísimas Realmente gracias. es excelente. A ver, ¿cuánto le cuesta a una empresa apoyar el programa así? Por ejemplo, vos dijiste un panel solar. ¿Cuánto cuesta un panel solar? Y depende las especificaciones técnicas, ¿no es cierto? O sea, cuánta energía después puede acumular para producir y demás. Dame un parámetro. Pero, por ejemplo, será, y podría decir en un rango que va entre 2.000 pesos a 3.000 pesos, puede ser. Más El o programa menos, se sí, terminó. sí. Más o menos. Eso. Usted tiene datos. Nosotros tuvimos la satisfacción de invitarlos, conocerlos y hacer que esto también se conozca. Muchísimas gracias. No, muchísimas Muchas gracias. gracias, muchísimas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Dios mediante, hasta la semana próxima.